Hola, buenas a todos, soy Lucía Ochaga. Bienvenidos a otro capítulo más de A Moment with Ochaga. En este episodio lo voy a hacer acompañado de Marcos de Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí un poco nerviosos, ¿no? A ver qué No, hombre, tal se no. nos da. Hombre, no. Bueno, a ver, antes de todo, os quiero comentar una pequeña anécdota, ¿vale? Y Venga, es dale. que en todo ese tiempo he pensado que estaba hablando con Marcos de Esto ha sido Benítez. precioso, ¿eh? Esto ha sido precioso. No es la primera vez que nos pasa. Tenemos un problema en el chiringuito y es que somos muchos Marcos. De verdad, o sea, mira, tenemos 3 Marcos y un chico que se llama Dani de Marcos. O sea, es una locura. El propio Josep hay veces que se equivoca, es lo que hay, ¿no? Ya está. Entonces, cuando he llegado yo y le he visto, he dicho... He dicho, este es otro Marcos. Me suena, pero no es el Marcos al que pensaba yo que venía a entrevistar. 2 años, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, Marcos, de todas formas, muchísimas gracias por venir hoy a mi podcast. Nada, hombre. Y bueno, para Y que empezar... venga, y que venga Marcos Benito otro día. Sí, Se lo por favor, decimos. se lo decimos. Se lo decimos. Marcos, por favor, ¿puedes venirte a mi podcast, por Claro, favor? claro. ¿Crees que vas a poder convencerle? Hombre, por supuesto. Vale. Esta tarde se lo digo. Genial. Bueno, Marcos, para empezar, bueno, os voy a contar un poquito de Marcos, que es periodista y también redactor del Chiringuito. ¿Cómo está siendo tu experiencia? No, una pasada, una pasada. Yo creo que al final, cuando todos empezamos en esto, que empezamos desde abajo, como todo el mundo, yo por lo menos, a mí me pasaba que yo veía mucho el chiringuito, seguía muchos jugones y, joder, yo llevo ya casi 4 años trabajando con Josep, estar trabajando con Josep, con Edu, con Alex, con toda la plantilla, que somos como una familia, para mí es la leche. O sea, es la leche. Antes del Chiringuito, has estado trabajando un par de años en el Marca. ¿Cómo has pasado de trabajar en el Marca y después al Chiringuito? Sí, mira, yo cuando estaba en la universidad, en segundo o tercero de carrera, yo pensé, mira, sinceramente, a mí esto de los estudios no me está gustando. A mí la carrera no me estaba aportando gran cosa, entonces dije, me voy a poner a trabajar ya. Y Sí. en segundo de carrera iba a clase y me sacaba las asignaturas, pero tampoco te creas, yo no era mal estudiante, pero sacaba 6 5 y me lo iba sacando. Y cuando pude, empecé pues a trabajar en varios periódicos muy pequeñitos, en principio en un periódico de Vallecas, luego en Europa Press, en la agencia de noticias, iba haciendo cositas pues con los juveniles, con los cadetes y demás, hasta que me dieron una beca, conseguí una beca para Marca, ¿Sí? una beca para hacer el máster, que era una pasta el máster y me lo pagaban a la mitad. Y ya dentro de Marca, pues lo hice bien. Además, era el mundial, fue el mundial de 2018, así que tuvimos como más oportunidades todavía de como demostrar que valíamos. Y nada, pues lo hice bien, debe ser que les gusté y me quedé ahí. Estuve 3 años. Es verdad que en aquella época, y yo no sé cómo estará ahora, pero en aquella época pues la situación en Marca no era muy boyante, o sea, quiero decir, tampoco había mucho dinero para contratar y a mí me estaba como cortando un poco. Yo veía que estaba para más que lo que estaba haciendo ahí y además yo tenía la sensación de que Josep me seguía porque subía reportajes. Yo hacía, aparte de lo que hacía siempre, pues de vez en cuando en mi tiempo libre hacía reportajes. Me gusta mucho hacer reportajes un poquito más en profundidad, más extraños, por así decirlo. Y Josep le daba like en Twitter, Wow. lo contestaba y demás. Y digo, joder, a este hombre le gusta lo que hago. Así que un día me lancé y dije, pues le voy a escribir. Le escribí por privado. Le dije, oye, Josep, que he visto que te gusta lo que hago y no sé si tenéis hueco, no lo sé, pero a mí me gustaría trabajar ahí. Y me dijo, vente mañana. Y fui al día siguiente, le gusté y hasta ahora, 4 años. O sea, yo os diría a los que estáis empezando que hay que echarle cara a la vida. Has comentado antes que, bueno, que seguías estudiando, pero que al final tú dijiste, mira, quiero empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo tienen que hacerlo los jóvenes de hoy en día? Porque al final también creo que cada uno tiene su suerte, pero es lo que dices tú. ¿Cómo crees que los jóvenes de hoy en día pueden hacer para poder entrar en medios de comunicaciones? A ver, la situación es mala, pero a nivel estadístico, o sea, quiero decir, ¿cuánta gente hay que estudia periodismo? ¿Cuánta gente sale de una facultad de periodismo al año? ¿Y cuántas facultades de periodismo hay? O sea, somos muchísimos periodistas para los puestos que hay, eso es lo que hay. Pero es verdad que yo le diría a los chavales que yo no he visto tanta gente, yo no he visto tantos periodistas buenos y con vocación sin trabajo. Eso no lo he visto tanto. He visto mucha gente que ha estudiado periodismo y que está en el paro. Pero yo sí que os animaría a que tampoco es tan malo como lo pintan y me parece que las oportunidades surgen. Igual estás haciendo las prácticas en el país y en ese momento en el país no tiene hueco, pero ahí conoces a alguien que luego necesita a otro alguien en otro lado. Y de verdad que parece un poco así, pero es que funciona así. O sea, yo los contactos que hice en Marca me sirvieron luego para poder entrar en Mediaset, que estuve un año cubriendo la Eurocopa, y de ahí, es verdad que yo me busqué un poco la vida para entrar en el chiringuito, pero al final, si tú eres bueno y confías en ti mismo, los contactos que vas haciendo te van a ir llevando de un lado a otro.
Yo como mujer, ¿Sí? bueno, no solo yo, pero si eres un aficionado del fútbol, bueno, de los deportes en general, como mujer que soy yo, una observación que he visto es que, por ejemplo, en el Chiringuito, si contamos alguna vez con alguna tertuliana, bueno, contáis alguna vez con alguna que otra tertuliana, porque hay tanta escasez de mujeres en el Chiringuito, ¿crees que las puertas están cerradas para las mujeres? No, para nada, para nada. A ver, por ejemplo, en tertulianas sí que cada vez tenemos más. Yo lo que creo es que es un tema de porcentaje, o sea, no hay, porque hay que diferenciar entre, en un programa de televisión como el nuestro, entre lo que es un tertuliano o una tertuliana y un periodista como tal. Los tertulianos son gente que tiene sus trabajos fuera, por ejemplo, Karma Barceló, que trabaja en Sport, Sí. o Cristina Cubero, que trabaja en Mundo Deportivo, y que luego tienen como su extra, por así decirlo, viniendo una vez o dos a la semana a nuestro programa. No están en plantilla del Chiringuito, vienen uno o dos programas, dan su opinión y fuera. Ahí tenemos un montón de mujeres, Elena Colino, Angie Rigueiro, Karma Barceló, tenemos un montón. Es verdad que en la redacción, pues ahora mismo hay una chica, que es Ana Garcés, que es la chica que también luego está en plato leyendo los mensajes, que es para mí una de las mejores periodistas que hay en este país, porque la gente se piensa a lo mejor que Ana solo lee los mensajes y ya está, y está ahí como mujer florero, entre comillas. No, o sea, Ana viene como un redactor más, hace unos vídeos para mí de los mejores de España. Lo que pasa es que igual luego veis los vídeos y no sabéis que es ella, por la voz, porque Sí. la verdad es que lo locuta muy bien y lo hace muy bien. Igual que si veis un vídeo mío, a lo mejor no sabéis que es mío. Pero bueno, es la situación que hay ahora. Pero vamos, que cuando se hacen rondas de contrataciones, vienen un montón de chicas y tienen las mismas oportunidades que los chicos. ¿Cómo es tener de jefe a Josep Pedrerol? Intenso. Sí, ¿por Sí, qué? es intenso, es intenso. Porque, a ver, ahí donde le ves, Josep es un tío que trabaja 24 horas. O sea, es un tío que Tiene trabaja pinta, 24 horas tiene pinta. y está con nosotros todo el día. O sea, no es un jefe de estos que no le veamos el pelo. O sea, yo a Josep le considero como casi uno, bueno, no, casi no, es uno de mis padres laborales. Qué Es así, bonito. es el que me dio la oportunidad y el que está todos los días conmigo, el que me sigue ayudando a crecer y demás. Pero es un tío intenso. O sea, vamos a ver, para mí es un genio de la televisión. O sea, lo que él hace ha creado él una cosa de cero. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una cosa, a ver, yo sinceramente, yo a Josep Pedrerol, de lo que yo suelo ver el Chiringuito, le veo como una persona muy tranquila, pero ¿cómo es Josep con ese...? Tranquila, no. A mí, vale, me refiero en cuanto a la percepción, pero porque al final el Chiringuito, vale que tiene muchos seguidores, pero también sabemos que es un programa que es a veces muy criticado, pero porque luego en general luego hay gente que quiere traer ideas de políticas y en ese rollo, pues ahí es cuando ya muchas veces pues se le da la baza. Entonces pregunto, ¿cómo es Josep Pedrerol cabreado? ¿O nunca le has visto tú? Que nunca le he visto. No, exacto. Es que me he reído cuando has dicho que eres tranquilo. ¿Sí? Es todo lo contrario, tranquilo. Sí, a ver, Josep es una persona muy intensa y que siempre quiere ganar. Es una persona muy competitiva, por eso está donde está. Es una persona que nos ha inculcado eso. Es decir, nosotros cuando empieza el programa a las 12, bueno, tenemos antes de Chiringuito la cuenta atrás, empezamos a las 12 menos cuarto. Cuando da el pistoletazo de salida, nosotros vamos a ganar. Y a tener la máxima audiencia y yo soy el primero, que a mí me fastidia un montón si hoy me lo invento, otra cadena ha conseguido una imagen que nosotros no tenemos, ese partido lo hemos perdido. Y a Josep eso le cabrea. Pero a él, a mí, a todos. Y Josep es una persona muy intensa y se enfada mucho. Ahora, es una persona también que tiene la habilidad, que eso para mí es muy importante, de que cuando el árbitro pita al final, es decir, a las 2:30 que el programa se acaba, eso se queda ahí. No, el día siguiente no te va a coger y te va a tener tirria si tú el día anterior la has cagado o has hecho un error. Y eso es una cosa muy buena, ¿eh? En el programa vemos que hay muchísimos enfrentamientos, por ejemplo, Cristóbal Soria en concreto, ¿es un personaje o realmente Cristóbal Soria es como es? O sea, ¿va cargado con la Biblia todo el rato de Messi? No, hombre, con la Biblia no, pero es así. De hecho, Cristóbal es de los pocos. Hay algunos que les gusta venirse antes y cenan con nosotros y tal, y como que están más metidos en la relación. Cristóbal es uno de ellos y es así. Para mí lo bueno que ha hecho Josep es el casting. Lo bueno está en el casting. Es decir, tú cuando ves a alguien así, lo fichas y dices, este tiene Chiringuito. Porque luego eso no se puede fingir. Tú no puedes estar fingiendo como Cristóbal Soria 24 horas al día. No, es así. Una cosa, yo al final, bueno, soy estudiante de periodismo deportivo, al final una cosa, porque yo lo vivo mucho, ¿vale? Al final estoy empezando, ¿vale? Una cosa que yo vivo muchísimo es el hecho de que es muy difícil llegar, por ejemplo, a gente y que te digan que sí a la hora de hacer entrevistas. ¿Qué importancia crees que tiene para ti que la gente, por así decirlo, que están en la élite, pues le concedan, aunque una oportunidad como tú me estás dando ahora mismo? Pero hablas de futbolistas, por ejemplo, o de periodistas. Hablo en general.
hablo en general, de gente de la élite. Bueno, en este caso ni siquiera que sea en el deportivo, porque hoy en día las redes sociales dan muchísimas oportunidades a la gente. Entonces, lo que estamos haciendo jóvenes como yo es, por ejemplo, intentar crear un podcast, porque quizás tú no terminas trabajando en el Marca, pero... A mí eso me parece muy importante. Claro, tú no terminas trabajando en el Marca, pero quizás hasta tu propio podcast... No solo eso, lo que hagas aquí, tú solo puedes decir, mira, te lo digo, o sea, si algún día entras a intentar entrar en el Chiringuito o en cualquier otro programa, tú tienes que ir con tu podcast y decir, mira, es que yo hago esto. Es que yo sé hacer esto, yo sé lo que es ponerme delante de un micro, sé lo que es montar eso, te da mucho más que un currículum que te diga, no, es que yo sé... Entonces, ¿qué importancia crees tú que tiene que, por así decirlo, la gente que está en la élite, ya sean, por ejemplo, José Pedrerol, futbolistas, le concedan entrevistas a personas como yo que estamos empezando desde cero? A ver, es complicado. O sea, quiero decir, yo las entrevistas que hacía cuando empecé eran a chavales juveniles que veía yo que podían despuntar, que luego eso me ayudó. Es complicado. Las mejores entrevistas que he hecho son de ahora, porque al final cuando... O sea, no vamos a engañar a nadie. Si yo llamo a alguien y le digo, oye, soy Marcos de Vicente del Chiringuito, a mí me van a hacer caso. Si dices soy Marcos de Vicente y punto, no. Y eso es una evidencia. Bueno, hay gente siempre maja que se presta, y luego hay que entender que, joder, Josep, por ejemplo, tendrá cuántas peticiones de entrevistas al día. Es que Josep es una persona que está todo el día trabajando. Yo también entiendo a él, que no pueda atender a todos. Tú como redactor que has trabajado tanto en el Marca como en el Chiringuito, en general, ¿crees que hay muchísima presión o según en el medio en el que estás trabajando la presión va variando? Según. En el Mediomarca yo no sentía esa presión. En el Chiringuito hay mucha presión. O sea, el Chiringuito es para gente que aguante eso. Por ejemplo, cuando hay un Mundial o una Champions League, ¿qué son las cosas que, por ejemplo, a vosotros se os exigen en el programa? Es que además nosotros tenemos una cosa, que es que somos un programa en directo. Y eso cambia mucho. No va grabado, no podemos repetir. A ver, pues... me gustaría que lo vieseis por un agujero. O sea, la redacción en el partido de hace un par de semanas del Madrid-Atleti. La gente corriendo para arriba, para abajo. He escuchado esto, he escuchado... Ahora es una reacción viva. Todas las teles puestas y uno escuchando la rueda de prensa y he escuchado esto, el otro, al editor. Simeone ha dicho esto. Porque, además, ten en cuenta que el partido acaba a las 11:30, nuestro programa empieza a las 12 menos cuarto. En ese cuarto de hora, como Simeone diga algo, como pasó el otro día, que se enzarzó con un periodista, eso es el programa. Y de repente tiramos toda la escaleta abajo y el programa es ese. Y hay que buscar, y hay que hacerlo todo de cero. Entonces, joder, pues la presión es la que es. A mí me encanta, hay gente que no, hay gente que se ha ido porque no lo aguantaba. Has comentado que los tertulianos, algunos de ellos a veces vienen a comer con vosotros antes de que empiece el programa. Sí. De todos los tertulianos que hay, ¿quién crees que es el más cercano a la gente? Cercanos son todos, ¿eh? Sí. O sea, todos, cualquiera... Mira. Vale, pero si tú tuvieras que destacar, mójate. Si tú tuvieras que destacar, ¿a quién eliges tú? Así. Joder, de verdad que es difícil porque son todos muy cercanos, ¿eh? Porque me refiero, todos... Claro, no sé con la gente de la calle, es que conmigo son mis compañeros, entonces yo trabajo con ellos porque hicimos, me acuerdo, hace un par de años que nos metieron en una casa rural 48 horas con cámaras y estuvimos comiendo, cenando, durmiendo con ellos. Pero no sé, a mí me cae muy bien Petón, por ejemplo, porque me parece que siempre le he dado su huequecito ahí al fútbol no tan alto, el fútbol de barrio, pues, a mí que me gusta el Rayo y tal, pues me parece que Petón le da ahí su lugar. Roncero es un trozo de pan. Es tal cual le veis, es un muy buen tío, muy madridista, pero muy buen tío. Y, no sé. J. Jordi es un tío muy inteligente. Balboa, te sorprendería. Sí, que por cierto, hablando de Balboa, perdón, sabes que yo soy de Guinea Ecuatorial y él también, de hecho, ha estado jugando en la selección de mi país. Bueno, ¿qué conoces tú acerca de mi selección? De la selección nada. O sea, no te voy a engañar. De la selección solo que ha jugado Balboa y porque me lo cuenta él, pero... A ver, ¿alguna vez Balboa te ha contado alguna anécdota sobre la selección de mi país? Pues de la selección no, sé más de cosas que me ha contado de cuando él jugaba en el Benfica o de cuando jugaba en el Racing. Por ejemplo, hace poco nos estuvo contando, porque ahora Josep ha sacado un podcast que se llama El Cafelito, que te va a hacer ahí la competencia. Y vino Kike, ya la va ganando. Claro. Y vino Quique Sánchez Flores, que era entrenador de él en el Benfica, y nos estuvo contando que tuvieron una pelotera grande, porque decía, Javier decía que le había engañado, que él le había dicho que iba a ser titular, le trajo en un minuto y que básicamente le destrozó ese año de carrera. Y estaba Javi enfadado, sí. Ya, es que, el paso
al final el paso por Portugal de Balboa futbolísticamente no fue su mejor etapa, eso es verdad, pero aún así él se siente orgulloso de eso. ¿Te ha comentado Sí. alguna vez? Sí, a ver, yo creo que Javi lo que le pasa, que lo ha dicho muchas veces, es que él cree, y lo creemos todos, que él podía haber dado mucho más, pero es que tuvo unas lesiones muy graves. O sea, él tiene la rodilla destrozada. De hecho, Javi, no, es que le siga en redes, es un tío que está fuerte, no. O sea, es de las personas más fuertes que he visto y está fuerte como el vinagre, de verdad. Pero, por ejemplo, él no entrena pierna. Él es un tío que es muy fitness, muy tal, hace mucho gimnasio, pero él no entrena pierna porque no puede. O sea, tiene las rodillas, no sé, tienen 4 o 5 operaciones. Entonces, si eso no hubiese sido así, yo creo que Javi hubiese vuelto o hubiese llegado mucho más. Pero claro, esas cosas es que no se pueden saber. Al final, como persona que trabajas en el chiringuito, creo que tienes muchísimas oportunidades de conocer a grandes élites, como por ejemplo Florentino Pérez. ¿Tú personalmente has llegado alguna vez a hablar con él de claro, cuando ha estado, al chiringuito? Ha estado en el programa ahí un par de veces, o tres ya. ¿Y tienes alguna anécdota con él que contar o algo? Es que Florentino deja pocas anécdotas porque sí que es seco, ¿ves? Ya te me decías seco, pues Florentino es bastante seco, es muy suyo. Sí. Florentino viene y cuando viene no suele hablar con nadie. Él sabe también que todo lo que diga puede ser titular de cualquier cosa y yo creo que las anécdotas que tenemos con él son las que da a Josep delante de la cámara. O sea, cuando viene, por ejemplo, cuando viene, por ejemplo, un invitado como él, ¿os dejan interactuar con él? Sí, claro. A ver, al final, sí. Es que no sé. Es que yo creo que la gente tiene la sensación de que el chiringuito es otra cosa diferente a como es y cómo trabajamos. O sea, somos un equipo muy pequeño para el programa que es y la repercusión que tiene. En marca éramos, si no te exagero, igual 7 veces más. 7 veces más, en la redacción. El chiringuito es que no somos tantos. Yo creo que en total seremos unos 60 personas, contando todo, cámaras, realizadores, producción, redactores, redes sociales, todo. Entonces, ya está, lo que te decía antes, que con Josep estamos todo el día allí, al final cuando viene, por ejemplo, ahora con el cafelito, que se graba en un plato que tenemos justo al lado de la redacción, todos los que vienen, no sé, el otro día estuvo Roberto Carlos con nosotros allí tomándose algo, Fermín Cacho, ¿quién estuvo el otro día? Cerezo, el presidente de la Atleti, por ejemplo, sí, que hemos hablado. Mira, dijo lo mismo que tú, dijo, madre mía, aquí todos madridistas y no hay ninguna mujer, dijo. ¿En serio? Sí. ¿Has visto? Es que claro, desde fuera la verdad es que eso es algo que yo, por ejemplo, que al final, sabes que estoy, por así decirlo, en el mundo del periodismo, a mí, por ejemplo, tener la oportunidad de trabajar en un programa como El Chiringuito para mí sería fascinante, pero es que no te voy a negar que alguna vez he dicho, no creo que yo podría llegar porque apenas hay mujeres ahí, pero es lo que dices tú, es que al final quizás delante de la cámara no las hay, pero por detrás sí, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, tenemos la chica de documentación, la jefa de documentación, que es por así, para la gente que no lo sepa, cuando yo, por ejemplo, a mí se me da bastante bien, y no tengo abuela, se me da bastante bien hacer vídeos de temas históricos, por ejemplo. Se cumplen 20 años del gol de Ramos, no es que haga un vídeo súper épico y tal, pues todas esas imágenes nos las busca una persona. Pues la jefa de la que busca eso es una chica, por ejemplo, tiene 27 años, 28, súper joven. En realización tenemos 2. En producción eran 2, se fue una, así que se ha quedado ella. Ana Garcés. Es verdad que la mayoría somos chicos, pero yo creo que es también algo que está pasando ahora. Antes, por ejemplo, Sandra, la chica que está ahora en Dazón, ha estado la compañera mía, ha estado con nosotros y que también era buenísima. Pues bueno, pues son etapas. Yo soy de las personas que lloro cuando le hicisteis además un reportaje muy bonito. Sandra lloró un montón. Y además Sandra es una persona otra igual, que yo creo que se pensaban que era una mujer florero. Tengo esa sensación. A ver, es que al final, bueno, desde fuera, pero porque es lo que dices tú, porque al final, desde fuera, las 2 mujeres que hemos visto en el chiringuito, aparte de Carmen, pero porque ella al final es una tertuliana, además, yo por ejemplo, esa es la percepción que tengo de ella, es que al final, la mayoría de las cosas que veíamos a Sandra hacer, pues eso, son leer los tweets, al final, una persona que quizás no lo conoce desde dentro, pues es lo que va a pensar, pero porque al final sí, pero porque también los vídeos que hace Sandra a lo mejor no saben que se los ha hecho ella, por la voz que pone o por... Yo hago un reportaje de Sandra sí que he visto. Sandra sí que he visto de cuando está en el chiringuito. Lo que te estaba diciendo, pero también lo importante de eso es que, por ejemplo, ahora mismo tú que estás aquí, pues ya lo estás aclarando. Ahora mismo, por ejemplo, una persona como yo, que a lo mejor tenía la percepción de que, por ejemplo, al ser mujer en el chiringuito no tenía muchísimas posibilidades, pues ahora que ya lo sabe, pues quizás esté más motivada. Josep quiere, y además yo se lo veo, porque yo he estado en selecciones de personal con él, quiere a los mejores. Y le da igual que sea chico, chica, mayor, menor, le da igual. Él quiere que, y más que a los mejores también los que más ganas tienen. Y ya está. Y yo creo que en eso no hay problema.
recuerdo, por ejemplo, o sea, que decir, en todo este tiempo en el que yo estaba han entrado chicas. Lo que pasa es que luego pues, a lo mejor se han ido o no se ha quedado, bueno, pero no creo que sea eso. La misma línea, hablando de mujeres, ¿cuál crees que es la importancia hoy en día de la figura de la mujer en el periodismo? Pero porque hoy en día es cuando más se está destacando. Antiguamente, pues no era tanto. A ver, yo creo que se está empezando a cambiar una cosa que antes a mí me parecía fatal, que es que parecía que las mujeres tenían fecha de caducidad. Y lo digo así, o sea, parecía que un periodista, sin dar nombres, puede llegar a tener 60 70 años, que va a seguir en cámara, y parecía que una mujer con 60 70 años tenía que irse porque no era lo suficientemente, no sé si guapa, no sé, y no se la valoraba a lo mejor por el trabajo que hacía. Yo creo que poco a poco estamos consiguiendo cambiarlo, pero queda camino por hacer. Yo creo que a una persona hay que valorarla por el trabajo que haga. Y por las noticias que dé, por los reportajes que haga y por lo buena que sea delante de la cámara o detrás. No por el físico. Y me parece que a vosotras hay veces que se os sigue echando de un lado por el físico o dando oportunidades por el físico. Y me parece que no debería ser. Vale. Tú como periodista y redactor que eres, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que aspiramos, por ejemplo, a ser prácticamente lo que eres tú? Que se muevan. Que se muevan. O sea, que no se queden parados. Tengo mil casos de personas que han estudiado la carrera, han hecho las prácticas que les tocaba y que se muevan. Esto que estás haciendo tú, es que se muevan. Que hagan un podcast, que hagan un reportaje por su cuenta y que se lo intenten vender a un medio. O sea, yo tengo casos, en el Chiringuito, por ejemplo, hay chavales que han entrado muy jóvenes porque... Adri Contreras, por ejemplo. Porque, bueno, Adri Contreras estaba con nosotros haciendo redes. Sí, lo sé. Y él acabó, ahora se buscó su camino y le ha ido genial. Pero como él, incluso al revés, yo conozco a chavales que por su cuenta iban a un... Imagínate, digo, pues yo voy a conseguir la imagen de Cavani en el Valencia llegando y le voy a grabar llegando y va a ser una imagen exclusiva. Esa imagen la grababan, se ponían en contacto con el Chiringuito, oye, tengo esto, al final ellos se fijan en eso. Y dijo, aquí hay un chaval que está sacando un montón de cosas que no le tiene nadie y le ficha. Hay que moverse, hay que hacer cosas. Se aprende en la calle. No puede ser que haya gente que termine la carrera de periodismo y que no haya estado en una rueda de prensa nunca, si quiere ser periodista deportivo. Vale, pero a ver, es que ¿sabes lo que pasa también? Que, por ejemplo, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo nunca he tenido la oportunidad de estar en una rueda... Yo te llevo a una rueda de prensa. Ay, ¿en serio? Claro, o sea, quiero decir, mira, a mí me pasaba en el Marca, no, pero va en serio, a mí me pasaba... Me estoy emocionando muchísimo, No, pero a mí me pasaba en el Marca que decía la gente, es que no nos lleváis a una rueda de prensa. Y yo decía, pero si ir a una rueda de prensa es lo más fácil del mundo. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces pasa es que te puedes saber mover, pero hay cosas que quizás parecen simples, pero tú no sabes hacerlas. Bueno, ¿sabes? pero preguntas. Yo, ya, sí, pero es que ¿sabes lo que pasa también? Que gracias a Dios está cambiando, pero es que muchísimas veces uno pregunta y hay gente... Gracias a Dios no todo el mundo es igual, pero hay gente que no te responde, que no te responde. Mira, yo por ejemplo, yo personalmente, ¿vale? El tema que tengo que pagar la universidad, etcétera, etcétera, yo me he visto la obligación de irme a vivir a otro país, pero porque cuando yo estaba aquí trabajando, pues económicamente no me podía pagar la universidad. ¿Y qué pasa? Que ahora que más o menos, por así decirlo, puedo decir que estoy estable, yo por ejemplo soy consciente de que soy una persona que es muy difícil que yo haga prácticas, o sea, en el país que estoy, que es de habla inglesa, que... Bueno, estoy en Irlanda, sí que estoy intentando moverme, te lo prometo, pero no consigo... En Irlanda no sé cómo funciona, Pero en general ahí, espero que los irlandeses no me maten, o sea, el fútbol, digamos que no es muy bueno, pero porque al final es donde yo me quiero especializar. Entonces, ¿qué pasa? Que como soy consciente de que yo no puedo hacer prácticas, pues he dicho, mira, no me voy a quedar parada. Entonces he dicho, mira, voy a abrirme un podcast y yo lo que, por ejemplo, hago es que hablo con un par de personas y cuando ya lo tengo concretado, pues me bajo a España a grabar. Entonces, pero, por ejemplo... Pero tú, no sé cómo lo has hecho, no me voy a meter, pero has tenido gente aquí que está muy chula. Sí, pero porque me armo, claro, sí. Y yo estoy muy agradecida con eso, pero yo hablo en base, por ejemplo, a lo que tú has dicho de que no has ido a una rueda de prensa, es decir, que muchas veces... Bueno, pero estás haciendo esto. Quiero decir, te estás moviendo. Sí, la verdad, no, en ese sentido sí que sí, me estoy moviendo un montón. De hecho, yo soy una persona que a veces me dicen que no, pero yo estoy ahí. Creo que muchas veces me dicen que sí ya, para decir, venga, chica, déjame en paz. Hay que ser pesado. Pero, vamos a ver. Hay distintos tipos de periodistas. Hay periodistas que se dedican... Mira, Marcos Benito, hablábamos de él antes. Marcos Benito es un tío que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero una de las cosas muy buenas que tiene es que es un tío que da muchas noticias, tiene buenas fuentes. Hay otros periodistas que no dan buenas fuentes, pero hacen muy buenos reportajes. O hay otros que son muy buenos entrevistando. Bueno, yo he hecho la rueda de prensa porque yo considero que yo, por ejemplo, soy un buen entrevistador y que se me da bien también buscar noticias y estar en la calle. Yo soy muy reportero de calle. Pero hay gente que no, hay gente que es muy bueno organizando y siendo editor de un programa. Pero para eso tienes que moverte. Mira,
y con su permiso lo voy a decir. Hay un chaval que acaba de... Bueno, lleva un año ya. Entró como becario, que se llama Marcos de la Rocha, otro Marcos. Que ese chico, pues de momento a lo mejor no da una calidad de 10, porque está empezando, tiene 23 años. Pero de verdad, yo no he visto a un tío... Mira que yo soy currante, yo no he visto a un tío que sea más currante que el tío. Yo se lo digo, le digo, tío, es que te has ganado el contrato, se ganó el de becario y ¿cómo no le vas a contratar? Si está en todos los lados, si está en Valdebebas y cazando a uno y con el móvil y lo graba y entonces luego pilla a otro. Y hay veces que tiene errores porque es un chaval muy joven, pero a ese chico hay que darle una oportunidad. Claro. Bueno, pues él no ha ido a una rueda de prensa a lo mejor, pero el tío se está moviendo por todos los lados. El tío se entera, Marcos de la Rocha se entera mejor que yo si un día está cenando Bellingham en un restaurante o no. ¿Cómo lo hace? Yo sé cómo lo hace porque me ha contado. Pero eso lo ha ganado él solo. O sea, me parece que eso hay que premiarlo. Y en tu casa, eso no lo vas a conseguir. Ya, eso es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, mira, te digo una cosa que yo muchas veces, este año, es cuando por primera vez estoy intentando cambiar mi mentalidad, porque muchas veces me pasa que es que intento hacer tantas cosas y me agobia tanto que al final termino pensando que no estoy haciendo absolutamente nada. Pero es que, por ejemplo, es lo que acabas de decir tú. Luego el otro día digo, madre mía, Lucía, deja de pensar eso, porque el hecho de que quizás no estés en España no significa que no estés haciendo nada cuando tú, por ejemplo, pues bajas de vez en cuando a hacer tu propio podcast, significa que sí que estás haciendo algo. Y en general también es que siento que para mí el papel de la mujer también es un poco más, en mi experiencia personal, es un poco más difícil. Sí. Pero porque es que me pasa muchas veces que quizás es que también yo personalmente tengo que abrir mi mentalidad, pero es que a mí, yo no muchos, pero es que me he llevado algunos feos que luego digo, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer mi podcast yo decía, suena un poco feo, ¿vale? Yo decía, es que seguramente que en mis entrevistas solo voy a poder hacerlo como mucho, en plan, con deportistas negras y negros, ¿vale? Pero es que luego he visto que, sinceramente, intentando hablar a gente, escribiendo, que hay gente que sí que te va a responder, sobre todo que hay muchísima gente también que te ven haciendo cosas y te ven realmente lo que dices tú, que le pones muchísimas ganas y por esas ganas que te ven, te dicen, vale, mira, te lo voy a hacer. Que es como, por ejemplo, yo he tenido hace poco una entrevista con Rubén y al final es que es uno de los motivos por los que Rubén al final también accedió a dar una entrevista conmigo y creo que lo que dices tú es súper importante, pero simplemente es que muchísimas veces también es que hay gente que te cierra las puertas de manera indirecta. Eso que dices tú el tema de ser mujer o del racismo es una cosa que vives tú y es tu realidad y eso, o sea, que eso no te lo puede negar nadie. Pues mucha gente es como, madre mía, estás exagerando, A mí no me lo parece. Yo es que estoy en una posición muy cómoda. Porque al final soy tío, blanco y heterosexual, como se dice. Entonces es normativo todo. Y yo es que no me siento con la capacidad de decirte a ti, no, eso es mentira, no, es tu realidad. Y eso, desgraciadamente, es así y hay que intentar cambiarlo y es asqueroso, o sea, que es así. O sea, si eso te ha pasado, es asqueroso. Pero yo, una de las cosas por las que te dije que sí, es porque, para empezar, como tú dices, me lo dijiste 4 o 5 veces. Para mí es un marrón decirle a Josep, oye Josep, que hoy no voy a venir un poco más tarde porque tengo que ir a un podcast y le va a decir, ¿qué podcast? Y no sé qué, me pregunta y tal. Y no, pues es esto, lo otro. Pero bueno, al final, pues venga, para adelante. Pero bueno, pues mira, pues si siendo pesado, pues lo consigues. Y luego lo que te he dicho, si tú el día de mañana vas a hacer imagínate, unas prácticas o tienes una oportunidad de una radio, por ejemplo, ¿a quién van a coger antes? ¿A alguien que no se ha puesto nunca delante de un micro o a ti? Yo lo tengo claro. Yo antes, de hecho en esta entrevista me estoy sorprendiendo un montón porque me estoy viendo muy cómoda y muy tranquila, pero porque de hecho me daba muchísimo miedo, porque generalmente yo lo que hago es que lo hago con más gente. Entonces yo decía, madre mía, yo sola es que no voy a poder hacerlo, y me estoy dando cuenta que cada vez que me pongo más en el micro, yo por ejemplo antes soy una persona que se traba un montón, de hecho me sigue pasando, pero es que por ejemplo en esa entrevista estoy viendo que de vez en cuando me estoy trabando, pero como que tengo muchísima más soltura, ¿sabes? Y claro, por eso también yo he dicho, mira, me motivo a seguir haciendo ese tipo de cosas. Y de mi parte también decirle que una persona como tú, que en el momento en el que accedes a hablar con alguien como yo, que está empezando de cero, es que nos hacéis las personas más felices del mundo. Pero porque es lo que dices tú, o sea, yo ahora mismo digo a alguien, mira, vente a mi podcast, a mi with Ochaga, pues a lo mejor es como, pero si dices tú, soy Lucía, trabajo en el chiringuito, pues sí, la cosa ya cambia. O sea, spoiler, no va a ser este, pero imagínate que el día de mañana haces un podcast que se hace viral. Ya te digo, no va a ser este, pero... ¿Y quién sabe? No yo soy positiva, pero imagínate que el de Rubén, o el de Pate, y a lo mejor el día de mañana metes un pelotazo, o no, y esto está servido solo para mejorar. Yo tenía una profesora
que se llama Natalia Torrente, que para la gente que sea muy friki del periodismo la conocerá porque estuvo muchísimos años haciendo palcos en los partidos de Champions, los hacía ya los palcos, las entrevistas a presidentes y demás. Y era mi profesora de tele en el máster. Y me llamaba el tartamudo, porque yo me cogía delante, o sea, a mí me llegan a decir con 25 años que iba a trabajar en el programa más visto de España de televisión, y digo, imposible, si me trago, si parezco tartamudo. Y me ponía y tartamudeaba. Y ahora... a mí yo me voy para arriba, para abajo, directo para arriba, directo para abajo. He estado en 1000 viajes. Este año estuve en la final de la Champions. Josep me consideró, que además yo estoy muy agradecido porque no sé si viste. Mira, voy a contar, no sé si viste una imagen que se hizo muy viral, que luego además la metieron en el anuncio de Heineken de la Champions, de un señor que estaba fuera del estadio del Real Madrid y estaba hablando con su mujer por teléfono. Y cuando metió el gol el Madrid, él estaba hablando por teléfono. Y se volvió loco. Sí. Y pues bueno, se hizo muy viral, tuvo 20 millones de reproducciones. Y esa imagen la conseguí yo. Soy yo el que está al otro lado del micro. Y cuando Josep vio eso, me dijo, mira Marcos, has conseguido la imagen más vista del año del Chiringuito, vas a ir a la final de la Champions. Wow. Y me veo en la final de la Champions haciendo reportajes guapísimos en Wembley, cuando yo hace 5 años era tartamudo delante de una cámara. Es un problema que, por ejemplo, yo personalmente tengo, que yo tartamudeo mucho, pero porque es que, claro, porque al final quizás es porque yo estoy empezando, ¿vale? Y es como que estoy todo el rato pensando en tienes que hacerlo bien, entonces tartamudeo tanto que es algo que muchísima gente me dice. Entonces, por ejemplo, que no está mal que me lo digan, porque al final la mejor forma de la que yo puedo mejorar, es que la gente me diga cosas, pero es que al final es un error que yo soy tan consciente que tengo mucho, que a veces es que digo, madre mía, Lucía, ¿cómo puedes aspirar a intentar ser periodista? Imagínate, el día de mañana, por ejemplo, vale, voy a hablar de Josep Pedrerol porque estamos hablando del Chiringuito, tengo que entrevistarle. Es que digo, ¿qué vas a estar así todo? Es que muchísimas veces no me salen las palabras. Siento que me quedo en blanco y a veces es que digo, piénsatelo muy bien si realmente vas a poder dar la talla, porque así en una entrevista no puedes ir. Yo en su día destacaba por cómo escribía. A mí se me daba bien escribir y a mí me gustaba mucho escribir y escribía mucha crónica, también mucho relato de ficción. A mí sí me gusta mucho escribir. Y yo no pensaba, digo, delante de la tele, mira, eso no se me da bien. Y luego sí se me ha dado bien. O sea, quiero decir que no te pueden decir nadie que no puedes. Yo estoy, de lo que más orgulloso estoy, es que estoy donde estoy. En el Chiringuito, con Pedrerol, trabajando y viviendo de lo que me gusta y demás, sin ningún tipo de ayuda. O sea, yo no conocía absolutamente... O sea, quiero decir que no se me malentienda. Que si tienes ayuda, genial. Y si hay alguien que conoce o es hijo de o tiene un primo que no sé qué, genial. Que yo no me meto eso y es lo más normal del mundo que te ayuden. Pero yo no. Yo nunca había conocido a nadie, yo no tenía padrino de nada y yo he estado picando pico y para desde que tengo 23 años. Y he llegado a tener 3 trabajos a la vez para poder pagarme mi piso. Yo personalmente me siento muy identificada en ese aspecto contigo porque, a ver, no soy hija de nadie y no conozco absolutamente a nadie. De hecho, es que un gran problema que también he tenido mucho es que yo he sido, bueno, lo estoy cambiando también, es que yo he sido mucho de que los comentarios de la gente me afectan, pero yo, por ejemplo, mira, porque claro, ahora alguien me va a decir, por ejemplo, anda, te has traído a una del Chiringuito, pero claro, la gente lo que no sabe es el esfuerzo que hay detrás de eso, porque hoy en día es como, claro, has entrevistado a Pate, pero yo, por ejemplo, mira, yo lo que yo empecé a hacer es que, por ejemplo, yo he jugado a fútbol, ¿vale? Pero claro, yo he jugado a fútbol, nunca quiero ser futbolista profesional, pero obviamente si el Barça de repente me hubiera traído un contrato, yo lo firmo. Pero bueno, a lo que iba, es que yo qué hacía, es que cuando empecé como 15, 16 años, ¿vale? Que es cuando ya mi madre ya me dejaba ir a los sitios solas, porque antes no podía. Entonces lo que yo hacía es que, por ejemplo, que juega el Fuenla, pues mira, yo me compraba entradas, me iba a ir, o quizás ni siquiera me compraba entradas porque no siempre tenía dinero. Entonces yo muchas veces, cuando yo sabía que es donde se van a quedar en plan los hinchas o lo que sea, yo me quedaba ahí al lado, o yo empezaba a ir a campos de fútbol. ¿Y qué pasa? Que pues yo era muy vergonzosa antes, que también lo he cambiado, entonces siempre empezaba a hablar a alguien, tal. Entonces, ¿qué pasó poco a poco? Que descubrí una cosa, que cuando yo iba al campo de fútbol, de repente hay una jugada, la comentas con alguien de al lado y quién sabe, de repente puede ser el hermano de un jugador o el familiar de alguien así. Entonces, es cuando poco a poco pues empecé yo a ir más a campo de fútbol, y al principio lo pasaba un poquito mal, porque es lo que yo te digo, en plan, porque, por ejemplo, a ver, quizás no es algo tal y yo soy la persona que he hecho mucho drama de ello, porque era como... quizás cuando, por ejemplo, de repente conseguía
está relacionado o no relacionado como tal, de repente un contacto de un jugador, pues que luego también había gente que me decía, no, es que tú estás lleno en el campo de fútbol porque tú lo que quieres tener es con un futbolista o historias así, ¿sabes? No. A lo que me Sí, refiero. de mí eso no lo piensan, ¿ves? A mí eso me parece horrible. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento en el que cuando yo conocía a alguien más o menos tal, pues me hacía muchísima ilusión a lo mejor compartirlo, pero claro, al final yo no lo compartía porque yo tenía mucho miedo de que me digan, uy, tú eres mujer, ¿qué haces con este jugador de fútbol? No. Pero en general es lo que he hecho, en plan de que fui moviéndome. Por ejemplo, la entrevista de Patesis, que siempre me han dicho, ¿cómo has conseguido esa entrevista tal? Pues mira, yo muchas veces, por ejemplo, yo veo a un jugador de fútbol o a una persona que yo reconozca del mundo del deporte, es que yo me armo del valor y cojo y le hablo, y así personalmente yo he conseguido entrevistas. Mira, me he apuntado ahí un par de cosas que luego te digo. Cada uno tiene su manera de conseguir las fuentes y cada uno tal. Yo la primera noticia gorda que di fue de Becari en el Marca y fue portada de Marca. La noticia principal fue que iban a cerrar el Estadio del Rayo. Lo iban a cerrar porque había riesgo de demolición. Y la di, sin decir quién me cuenta las cosas y demás, porque yo empecé a ir a los campos del juvenil y del cadete a ver a los chavales y a sentarme en la grada, como tú dices, y de repente veías a un representante ahí y hablabas con él, y con el de al lado, y con el padre de no sé quién, y con el padre de no sé cuánto. Y eso derivó en que a los 2 años así di la noticia en directo, además, de que Falcao iba al Rayo. Y la di yo. Y joder, Falcao, tío, ¿sabes? Es un tío. Y Sí, ahí me fue como, joder, macho, estoy dando noticias importantes. Y se consigue así, yo por lo menos, ¿eh? Luego hay gente que tendrá otras cosas. Luego, hablando de las redes sociales, que también has dicho, yo, por ejemplo, me he quitado Twitter, porque al trabajar en el Chiringuito recibía insultos continuos. Además, a mí me ha pasado una cosa, que es que Edu Aguirre o Alex o Silvestre o Diego Plaza son gente que tiene tantos seguidores que no les da tiempo a leer lo que les llega. Sí. Pero yo tenía los justos seguidores como para que me llegaran muchos insultos, pero no tenía tantos como para que me pasasen de largo, ¿sabes? Entonces, me llegaban los justos para que pudiera leerlos todos. Hay veces que es mejor no hacerles caso, que tú decías, es que me interesa me importa mucho lo que me digan. A mí me costó mucho, pero ya lo he conseguido. Le tiene que dar igual lo que piense la gente. Y bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿vale? Hay una cosa que, bueno, yo te quiero preguntar como periodista, ¿vale? Que es que, por ejemplo, una cosa que también veo que pasa, pero porque es algo que yo antes no le daba importancia, pero me he fijado mucho. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿vale? Me gusta el fútbol femenino, pero al final yo he crecido más bien el fútbol masculino. Entonces es como que generalmente, a ver, si tengo que hablar de fútbol femenino, yo hablo, pero generalmente yo cuando hablo del fútbol suelo hablar más del masculino. Y como que la gente tiende a tender a decirme, madre mía, Lucía, como mujer que eres, ¿por qué no hablas del fútbol femenino? Y digo, es que, a ver, vamos a ver, yo sí tengo que hablar, hablo, pero es que al final es lo que más me gusta. Entonces, a ti, por ejemplo, ¿tú piensas que las mujeres, porque somos mujeres, lo que tendríamos que hacer es hablar del fútbol femenino? Porque hay hombres que hay periodistas, hombres, que al final ellos prefieren muchísimas veces cubrir el fútbol femenino. Y el hecho de que una mujer prefiera, por ejemplo, cubrir el fútbol masculino, para mí no tampoco tiene nada de malo. Para mí no porque seas mujer significa que tienes que trabajar efectivamente donde estén las mujeres. Te escucho decir eso y me suena raro de narices. No. Como una mujer tendrá que cubrir lo que les haga ya de santísimo, o sea, lo que ella quiera. No, además has preguntado a una persona que yo soy el encargado del fútbol femenino en el Chiringuito porque nadie lo quería hacer, a mí me encanta. No me voy a tirar el pisto, quiero decir, yo del fútbol femenino sé lo justo porque me enganché a raíz del Mundial, yo antes no lo veía y creo que a raíz del Mundial nos hemos enganchado muchos y he descubierto una faceta del fútbol que no conocía, nuevas jugadoras, nuevos equipos y el Mundial, por ejemplo, lo di yo. Además yo tengo la suerte de que Andrea Segura, es que no sé quién es, pero Andrea Segura, que es la voz del fútbol femenino tanto en DAZN como en La Sexta, que es una narradora que flipas y es la única narradora que tiene DAZN también en primera división de chicos. O sea, si escucháis a una chica en DAZN, porque la de la liga es Oliveros, pero la de DAZN es Andrea Segura. Pues esta casualidad que trabaja en La Sexta, es muy amiga mía y me ha abierto, ella también juega al fútbol, tiene muchos contactos en la selección y me ha abierto ese mundo y me lo ha enseñado. Y a mí me encanta el fútbol femenino. Yo entiendo que haya gente que diga, oye, mira, a mí no me gusta. Yo, entre un partido de fútbol femenino y uno masculino, pues depende del que sea, me veo uno y veo otro. Hay gente que no, hay gente que dice, yo solo masculino. Bueno, hay que entender que ahora mismo, en el momento en el que estamos, tienen mucha más audiencia y que en el fútbol femenino todavía
pues no tienen la audiencia que nos gustaría a todos. Pero que cada uno cobra lo que le dé la gana. Y ya por último, entonces, si por ejemplo algún aspirante a periodista quiere trabajar en El Chiringuito, ¿qué le recomiendas que haga? Pues mira, la versión fácil es que hay un correo que ahora te lo paso y mandas tu currículum y te aseguro que todos los currículums se leen. Eso 100%. No sé si en todas las empresas lo harán, en El Chiringuito todos se leen. Y si no, que ya me ha pasado varias veces, en mi caso, por ejemplo, pásame el currículum a mí directamente. O sea, si conoces a alguien que trabaje dentro, yo, por ejemplo, ya te he visto aquí cómo trabajas. O sea, o por lo menos sé que, pues yo cuando dé tu currículum no es lo mismo que lo de que llegue un currículum así, a que yo diga, oye, mira, está en un podcast, la chica hace un podcast, por lo menos está poniendo su tiempo, su dinero y su demás, y mira, este es su currículum. A mí me han parado, yo estaba trabajando en la calle y me ha parado chavales. Oye, perdona, que te moleste, para trabajar en El Chiringuito, y digo, pásame tu currículum, apunta mi número. Pues eso es todavía mejor. Pero si no hay, en El Chiringuito nosotros leemos todos los correos. En otras empresas no sé, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un placer para mí tener esta pequeña charla contigo. Aunque es la primera charla que he tenido y he estado a punto de llorar, me he emocionado un montón. Y pues nada, ojalá en un futuro pues volver a coincidir contigo. Siempre seguro. En las ruedas de prensa. Ah, sí, que nunca he ido. Oye, no, ¿has prometido? Sí, vale, sí, lo prometemos aquí en directo que me vas a llevar a una rueda de prensa. Vale. Si lloro mucho, por favor, no me lo tengas en cuenta. Y luego lo sacarás en el siguiente podcast, el corte. Tú preguntándole a alguien. Mira, de hecho, me comprometo a que si yo llego a ir... Bueno, perdón, voy a hablar en positivo porque tengo que ser positiva. Cuando yo vaya a una rueda de prensa con Marcos, voy a hacer un reportaje de eso. Eso es. Vale, pues muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, espero que os suscribáis a mi canal de YouTube. Eso me Adiós.